aleluya, Dios va a empezar a cambiar. Primeramente nuestras vidas, primeramente nuestro corazón, primeramente lo que se mueve oculto y que para usted y para mí creemos que está bien. Bendito el nombre del Señor. Dios va a empezar a sacar eso y a usted le va a doler, usted va a llorar, va a sufrir. Pero mire, hermano, hay que mantenernos, porque grande es la victoria, porque el grande y poderoso está con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Desde que se anunció que el día de ayer, bendito el nombre del Señor, perdón, el sábado, aleluya, yo tenía la parte, ¿verdad?, que predicó nuestro pastor. Bendito el nombre del Señor. Se ha levantado, hermano, una turba en el trabajo, aleluya, de manera que, aleluya, a propósito y adrede el enemigo usa a esas personas para salir entre más tarde. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Cuando ellos disponen en su corazón llegando al trabajo y ven el avance del trabajo y ven que está bien, aleluya, y dicen que vamos a salir temprano, pero ya a la hora de salir, aleluya, empiezan a dar vueltas, empiezan a dar vueltas y empiezan a juntar de una sola herramienta y la llevan lejos y la traen y se hacen que se les olvida y están haciendo el cuento, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero que en medio de ese problema, hermanos, Dios se ha glorificado en mi vida. Gloria a Dios. De eso el Señor me dio esta palabra. Aleluya. Y saliendo del trabajo venía en el carro, veníamos con los hermanos y saqué la Biblia porque para la gloria y la honra del Señor yo acostumbro llevar la Biblia conmigo al trabajo. Y ya cuando vengo de camino, ya sé que vamos, voy estudiando lo que el Señor me da y le voy preguntando al Señor. Y cuando Él me da, pues empiezo a escribir. Bendito el nombre del Señor. Y ya de venida, hermanos, aleluya, abro la Biblia y lo primero que me dio, aleluya, no fue la palabra del Señor, sino que lo primero que me dio fue sueño, hermano, y me quedé dormido y me quedé así con esa Biblia. Bendito el nombre del Señor. Pero de repente, hermanos, que el Señor me despierta. Aleluya, me empezó a despertar. Aleluya, y vino una palabra en mi mente. Bendito el nombre del Señor, y esa palabra bajó hasta mi corazón y empezó a arder. Y ese cansancio, esa hambre, ese sueño se fue. Aleluya, y el Señor empezó a darme esta palabra. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así es que el tema en esta noche es prepárate, porque Dios, aleluya, te anda buscando y pronto viene. Y pronto viene, aleluya, a buscarte. Bendito el nombre del Señor. Pronto viene a buscarte. Alabado sea tu nombre, Jesús. Mis amados hermanos, aleluya. Dice el texto que hemos leído, verso 23. Dice que, 33, perdón. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos los días nosotros vemos, hermano, el mundo busca los deleites, los placeres, busca los mejores, aleluya, las mejores ofertas, bendito el nombre del Señor, los mejores especiales en las tiendas, bendito el nombre del Señor, busca los mejores empleos, aleluya, busca cómo lucir mejor todos los días, busca el mejor cirujano, aleluya, Santo. Bendito el nombre del Señor, busca al mejor hechicero, busca al mejor psicólogo, aleluya, busca cómo vivir una vida mejor todos los días, aleluya, pero como dice el canto, aleluya, dice no buscan al dador de la vida, aleluya, porque si lo buscaran, hermano, mira, estarían aquí con nosotros, bendito el nombre del Señor, pero que esta palabra, hermanos, Dios, Jesús en su ministerio, le recalca a los apóstoles y a la gente que lo seguía, aleluya, para que ellos se prepararan, para que ellos no cayeran nuevamente en el error en el cual nuestro Señor ya nos había sacado, y en este caso también nosotros, aleluya, de guardarnos del afán y de la ansiedad. Bendito el nombre del Señor, porque es ese problema en el cual el mundo está viviendo, en ese afán y en esa ansiedad, aleluya, que no lo deja levantar su cabeza, aleluya, y mirar al cielo, bendito el nombre del Señor, y no le da tiempo de levantar su cabeza y mirar alrededor. Cuántas maravillas ha hecho nuestro Dios, la naturaleza, todo lo que Dios ha hecho, aleluya, los árboles, bendito el nombre del Señor, y que hay un Dios poderoso en los cielos. Amén. A quien nosotros tenemos que darle cuenta un día. Sí, Señor. Porque un día vamos a partir de este mundo. Bendito Alabado Dios. sea tu nombre, Jesús. Y nuestro Dios desde los cielos
aleluya, está buscando a sus siervos y se inclina todos los días. Aleluya, porque yo estoy tan seguro que usted no va a sembrar una viña, aleluya, y la va a dejar abandonada, sino que todos los días se acerca a esa viña y usted busca lo que sembró. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Busca ese buen grano que usted sembró ahí. Bendito el nombre del Señor. Y con paciencia espera, aleluya, que le dé fruto. Aleluya, y cuando ya dio fruto, viene a buscar nuevamente ese fruto. Aleluya. De su labor, de su trabajo, de su esfuerzo. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, todos nosotros sabemos, aleluya, que en el Antiguo Testamento Dios sacó un pueblo, aleluya, y le dijo a Moisés: ven, yo te he llamado, aleluya, yo te envío a Faraón para que lo libertes, para que libertes a mi pueblo, porque yo he oído desde los cielos su clamor y he descendido para librarlos, para libertarlos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y Moisés ni siquiera se imaginaba que nuestro Dios ya había puesto sus ojos sobre él desde el vientre de su madre. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y que él siempre anda buscando hombres decididos, hombres esforzados. Bendito el nombre del Señor. Pero para esto, mis amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, aleluya, debemos, aleluya, buscar a Dios. No solamente, mis amados hermanos, aleluya, con un gran volumen de ideas nuestras, ni tampoco con un gran volumen de deseos propios o sentimientos propios, porque la carne, hermanos, también eso lo produce. Bendito el nombre del Señor. Usted sabe, hermanos, que los grandes empresarios o también nosotros, hermanos, cuando vamos al trabajo, ¿qué es lo que produce en su cuerpo y en su corazón, en su mente, cuando usted recibe el cheque? Aleluya. No despierta, aleluya, un gran volumen de buenos sentimientos y grandes deseos y grandes ideas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. O cuando usted va a hacer un negocio, rápidamente despierta ese buen deseo en usted, pero bastante deseo, y se va a su mente lejos y dice: yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y ya usted se ve prosperado, usted se ve quizá con un avión, quizá con una casa nueva. Bendito el nombre del Señor. Y sigue bajo esos sentimientos de la carne. Bendito el nombre del Señor. Y muchas veces nosotros venimos al Evangelio, Dios nos rescata, Dios nos salva, nos lava con su sangre, nos perdona. Aleluya. Y muchas veces dejamos de buscar el reino de Dios y su justicia, y nos dejamos llevar por esos grandes deseos también y grandes emociones. Y muchas veces ponemos la mirada en lo que Dios ha permitido que nosotros hagamos para su gloria, y dejamos de buscar el reino de Dios, dejamos de buscar su justicia y empezamos a caminar en la nuestra. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y ese es el gran problema, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia, aleluya, nos debemos de cuidar, porque es peligroso caer en ese deseo engañoso, en ese sentimiento engañoso. Bendito el nombre del Señor. Y cuando la persona cae en eso, hermano, no se da cuenta que está mal. No se da cuenta, vive así una vida engañada, vive así una vida, aleluya, bendito el nombre del Señor, una vida transformada, una vida trastornada, perdón, bendito el nombre del Señor, aleluya. Por eso que ve que pasa el tiempo, aleluya, en la casa del Señor, en este santo evangelio, pero no se ve ningún fruto. Aleluya. Lo que Dios nos prometió, parece que Dios se haya olvidado de la promesa que nos hizo. Y no es de que Dios se haya olvidado, el problema es que nosotros nos hemos olvidado de buscar el reino de Dios y su justicia. Aleluya, como en el principio. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Esto no es por un título, esto no es porque, aleluya, nosotros queremos amasar fortuna. Aleluya, ni para que me digan: mira, yo soy, aleluya, el más bueno en la iglesia. Aleluya. Aleluya. O yo soy el único que puede en la iglesia. O yo soy el único que sabe en la iglesia. Bendito el nombre del Señor. No consiste en eso la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos, aleluya, y su reino consiste en una vida transformada, en una vida nueva, en una vida diferente a la cual nosotros vivíamos en el mundo, sin esos deseos engañosos de la carne, sin esos sentimientos engañosos de la carne. Bendito el nombre del Señor.
Aleluya. Y cuando usted camine por la aleluya, por la calle, van a decir, mira, ahí va un siervo de Dios. Amén. Ahí va un hijo de Dios. Aleluya, porque van a ver algo diferente en usted. Sí, Señor. Y la gente se va a empezar a convertir a Cristo. Aleluya, y va a empezar a venir a los caminos del Amén. Señor. Gloria a Dios. Sin que usted le hable el evangelio. Bendito el nombre del Señor. Porque, aleluya, dice la Biblia que de lo que abunda en el corazón, eso habla la boca y eso se manifiesta afuera. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor dice en su palabra que no hay nada oculto que no sea manifestado, ni nada escondido que no salga a la luz. Y le voy a explicar esto. La humanidad, aleluya, con las tradiciones, las religiones, los normas, aleluya, de los hombres que han recibido, ellos no piensan que están mal, ellos piensan que están bien y que los que estamos mal somos nosotros. Aleluya. Pero ¿cómo se manifiesta que ellos están en tinieblas? Las obras que ellos mismos manifiestan. Aleluya. El alcohol, las drogas. Y Dios permite eso, hermano, porque no hay nada oculto. Dios dice en la Biblia que no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso mismo segará el hombre. Aleluya. Y el hombre no se da cuenta. ¿Y saben por qué no se da cuenta? Porque su corazón lo tiene enaltecido. Está lleno de orgullo su corazón. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Porque la Biblia dice, aleluya, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Alabado.